Hace 7 años, Gupseofai y Barsardú se convirtieron en amantes. Desde el día en que se supo que estaban juntos, fueron sometidos a un gran escrutinio, y la pareja nunca fue comparada por razones demasiado absurdas de imaginar. Especialmente para los fanáticos de Barsardú, se ha convertido en una relación inaceptable en las redes sociales. Porque la pareja, que se casó en una sencilla ceremonia en Sesme el año pasado, recibe constantemente comentarios negativos. Barsardú y Gupseofai actuaron juntos en la película de Lia, que se estrenó en 2014, escrita por Gupseofai. De hecho, en ese momento, Barsardú comenzó a llamar la atención con su belleza en el sector. Pero cuando Arduz comenzó a actuar en la serie de televisión Kiral Kask, en la que interpretó al personaje original de Homer, logró convertirse en uno de los actores masculinos más comentados, admirados y curiosos. Aunque la pareja, que se enamoró en el plató de Delia, intentó mantener su relación fuera de la vista. Por supuesto, esta relación también fue escudriñada y podemos decir que fueron intimidados durante años. La relación de Gupseofai y Barsardú pasó durante un año y la pareja estaba muy feliz, pero cuando Barsardú se convirtió en coprotagonista con el Shin Sang-woo en la serie de comedia romántica Rent Love, que hizo más ruido en ese momento, la bruja al caldero en las redes sociales comenzó a hervir. Cuando te gustó el amor de la serie queremos obstinadamente que ese amor sea real. Como el Shin Sang-woo y Barsardú reflejaron el amor de Homer y Daphne, que todos adoraban, en las pantallas con una gran actuación, sus adjetivos no cesaron uno tras otro. De hecho, todos empezaron a decir, ¿qué están haciendo estos hombres guapos? Que estén con Gupseofai y el Shin Sang-woo. Como siempre hacemos, pensamos que podíamos decidir con quién estaría un jugador guapo por la nación, y fuimos más allá de la línea. En mi opinión, estas parejas son una pareja perfecta desde el principio. Además, no entiendo a la gente que comenta que es feo al lado de eso. ¿Es el amor tal cosa? ¿En serio, se trata de apariencia? ¿Depende de nosotros a quién amará la nación y a quién le conviene? Gupseofai es una comediante que crece día a día y logra trabajos muy exitosos. Desde el día en que lo conocimos, ha estado a la vanguardia con su humildad y sinceridad. Y realmente creo que todas estas son características más efectivas que cambiar los criterios de percepción de la belleza para todos. Si bien Barsardú no pudo caber en el cielo durante 6 años, hubo algunos que derribaron a Gupseofai. Me pregunto si Gupseofai hizo que Barsardú lanzara un hechizo. Dices los comentarios, realmente el amor es ciego y tratas de poner las palabras a su manera. Hemos sido testigos de todos ellos. Barsardú y Gupseofai nunca rompieron su noble postura y no escucharon a nadie, pero estábamos cansados del dúo, no hay mentiras. Creo que lo principal termina aquí, como base de fans, si nos gusta a alguien, hacernos un cierto prototipo junto a ellos. No nos gusta a nadie más que ese prototipo, incluso acosamos a la persona que no encontramos adecuada para él. Y sobre todo si hay una relación como la de Gupseofai y Barsardú que dura muchos años sin ninguna resonancia, pero que no es interna, y si no tienen nada que ver con esta tontería, empezamos a quedarnos quietos. Creo que esta es la enfermedad de la época, extrañamos las verdaderas bellezas cuando hablamos de las vidas de otras personas, no tenemos nada que ver con nosotros mismos en nuestro mundo de fantasía. Piénsalo, no queda ningún insulto que nos haya hecho en 6 años, Gupseofai y Barsardú no pararon de estar detrás de él ni un momento. Sin embargo, hay hombres, cuando ve 2 críticas, trata de complacer a sus fans con el sueño de que yo seré el más famoso, dice vamos, gracias y llama a la puerta. Bueno, por supuesto, recibe aplausos cuando hace eso, pero es una cuestión de falta de carácter. Solo hay una cosa en la que debemos enfocarnos y hablar aquí, y es, ¿cuándo terminarán? Estar entrelazados de una forma u otra durante 6 años sin escuchar ni preocuparse por sus preguntas. La expectativa de la mayoría de los fanáticos de Barsardú era la noticia de la separación, porque tenían el deber de aferrarse a la idea de que han pasado 6 años, todavía no hay sonido, se irán pronto. Si esos fanáticos quieren que se enojen ahora, la pareja se casó recientemente en Sesme con la risa más simple y sincera que jamás hayas visto. Su alegría se hizo patente en sus rostros tanto en sus fotografías como en las entrevistas que concedieron, y su sencillez fue admirable. Creo que el proceso de relación de Gupseofai y Barsardú es el mejor ejemplo para la comunidad de celebridades. Justo cuando miraba las fotos que olían a sinceridad y pensaba, hablemos de esta relación de nuevo si es posible, nos encontramos con la misma conversación desde el principio. Barsardú decidió seriamente casarse con Gupseofai. Más allá, madre e hijo se ven bien el uno al otro. Esto es intimidación, lo sabes ahora, no hay otra explicación. Sin embargo, necesitamos deshacernos de esta situación insoportable con urgencia, y enfatizar que ambos tienen mucha suerte de tener y cuidar el uno del otro. De hecho, creo que Barsardú es aún más afortunado de haber encontrado una esposa tan hermosa, más hermosa que su corazón y una esposa tan inteligente.
Hasta el día de hoy, vivían su larga convivencia en su forma más simple, alejados de la mirada del público y, a pesar de los insistentes comentarios de todos como vete ahora o preguntas y provocaciones de, ¿no te casarás ahora?, se abrazaron y esperaron juntos el momento adecuado. E hicieron lo que quisieron. Muy felices. Por el amor de Dios, no hagas comentarios que no sean frases como que estén juntos, y que permanezcan juntos para siempre y para ofrecer buenos deseos. Unas horas después de la noticia del matrimonio, esta vez se difundió un rumor de embarazo. Supuestamente, Gupseofei estaba embarazada e incluso estaban esperando un bebé cuando él tenía 4 meses. El incidente fue inmediatamente atraído a la conversación de se quedó embarazada, definitivamente se casaron con él, de lo contrario no podrían casarse. ¡Qué vergüenza! ¡Qué contrario a nuestras tradiciones! Lo juro, cuando la noticia del embarazo antes del matrimonio viene de la prensa extranjera, ¡oh, qué lindo, qué lindo! Cuando esta noticia viene de uno de nosotros, inmediatamente se convierte en perejil y reproches. Gupseofei explicó a su comunicado que quería ser madre en poco tiempo, pero que en este momento no está embarazada. Quiero decir, aunque no exista tal cosa, ¿qué pasaría? ¿Puede la hermosa relación que ha tenido lugar durante 6 años estar relacionada con la conclusión de que ella se casó solo por el bebé? Incluso si el escenario del embarazo fuera cierto, no creo que estemos en posición de condenar a las personas amorosas que esperan un bebé antes de firmar, cuando tenemos toneladas de mujeres que tienen que lidiar con el abuso, y los embarazos no deseados todos los días. Hay muchos otros temas que necesitan ser comentados, examinados y condenados hasta que llegue a él. Saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam. Çekilsem sahillere, hayaller mi kursam. Ah bu ben kendimi nerelere koşsam. Saklansam